sublime gracia del Señor. Estamos estudiando teología del pacto y ya hemos visto el pacto de gracia, ¿sí? Después de que el hombre cae en el Edén, es decir, el hombre falla en el pacto de obras, que es el inicio o la ejecución del pacto eterno de redención, inicia con el pacto de obras. Pues cuando el hombre cae, se empieza a desarrollar la promesa de salvación, revelándose progresivamente a través de diversos pactos. Pues les recuerdo porque ya hace varias semanas que no hemos recibido la clase. El pacto noético, el pacto abrahámico, el pacto mosaico y el pacto davídico, ¿sí? Y estos pactos tienen su fin y su propósito en el pacto, en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces esto lo dejamos ahí hace 3 semanas. ¿Sí? La semana pasada hubo cena, hace 15 días fue el día de la Reforma. La última vez fue hace 3 semanas. Vimos estos versículos, pero no los tocamos. Ustedes los anotaron, les tomaron fotico y su responsabilidad era leerlos en casa, ¿cierto? Pues para saber de qué vamos qué tema íbamos a tocar hoy. Y yo les dije que había una frase o palabra clave allí en estos versículos. No sé si la encontraron, pero de todas formas vamos a examinarlos. Entonces, los pactos tienen una unidad temática, no solamente orgánica. Es decir, hemos dicho que unidad orgánica quiere decir que los pactos son el mismo, pero no son el mismo al mismo tiempo. En un sentido son el mismo, ¿sí? Es el pacto que se va desarrollando, el pacto de gracia. Pero no son el mismo en el sentido de que son pactos diferentes, hechos con personas diferentes, en momentos diferentes y algunos con algunas estipulaciones y características diferentes las unas de las otras. De manera que el pacto noético no es el mismo pacto abrahámico, ni el pacto abrahámico es el mismo pacto mosaico, ni el pacto mosaico es el mismo pacto davídico, pero ellos están íntimamente relacionados porque es el pacto de Dios el que se va desarrollando allí a lo largo de la historia. Es la promesa de salvación, que ya lo vimos a través de un diagrama que ustedes deben tener en mente o le tomaron una foto. Entonces vamos a ver la unidad temática. Los pactos tienen un único tema, un mismo tema. La historia de la redención tiene un único tema. La Biblia tiene un único tema. Seguimos. Vamos a la promesa de salvación. Efesios capítulo 2, que ya lo hemos visto, este texto ya lo hemos visto varias veces, pero vamos a recordarlo. Efesios 2:12. Cuando ustedes le pregunten, ¿cuál es la promesa? Ustedes le dicen, esta es la promesa. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué es lo que dice acá? Pactos de la promesa. Pactos de la promesa. Son varios pactos. Una sola promesa. Una sola promesa que corre a lo largo de toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es lo que vamos a ver hoy, que lo hemos dicho mucho y tal vez uno dirá, sí, pero es que yo no veo es como esa promesa, yo no veo, bueno, vamos a verla. ¿Cuál es esa promesa? Génesis 17, Génesis capítulo 17, versículos 7 y 8. Génesis capítulo 17, versículos 7 y 8. Lo que pasa es que tengo que buscar acá en la Biblia y el ventilador no me ayuda. Génesis 17, 7 y 8. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Suena chistoso, pero así es. Y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Si notan el énfasis que hago, ¿no? Versículo 7, para ser tu Dios. Versículo 8, y seré el Dios de ellos. Éxodo capítulo 6.
Éxodo capítulo 6. Y hoy vamos a tener muchos más argumentos para aceptar y defender la unidad de la Escritura. No como hay algunos que despedazan la Escritura. No. Efesios 6, del 6 y 7. Éxodo, perdón. Ya el cerebro empieza, comida. No, mentira, acabamos de comer. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Ya empezamos a ver la promesa o todavía? O como dice el hermano Nemesio, es después del segundo plato. Ya empezamos a ver la promesa, ahí está la promesa. Éxodo 25:8. Éxodo 25:8. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Habitaré en medio de ellos. Levítico 26, 11 y 12. Levítico capítulo 26, allí a continuación, versículos 11 y 12. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. La promesa, y la promesa, adivinen, también es impuesta. Vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Ahí no hay democracia ni preguntas. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Segundo libro de Samuel 7:14. Aquí hablando del descendiente de David. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. El rey David quería construir templo a Jehová. Y Jehová le dice, no David, tú tienes las manos manchadas con sangre. Yo voy a levantar un hijo tuyo que me va a hacer casa. ¿Sí? Versículo 13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Para siempre, pero si ese hijo iba a morir, ¿cierto? O sea, el hijo de David, Salomón, efectivamente murió. Yo le seré al padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Aquí explícitamente está hablando de quién, de Salomón, el hijo de David, pero está hablando de un trono que va a ser para siempre, de un trono que será eterno. 16, será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Pero de forma indirecta está hablando del Mesías. De forma indirecta, ese hijo de David que se sentaría en el trono eternamente y para siempre. Segundo libro de Crónicas 23:16. Segundo libro de Crónicas, capítulo 23, versículos 16. Y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. ¿Cuál era el pacto que hizo el sacerdote Joiada con el pueblo? Aquí confirmó el pacto que Dios había hecho con el pueblo, que ellos serían pueblo de Jehová. Jeremías 24:7. Jeremías capítulo 24, versículo 7.
y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Cuándo se cumplió esto? Desde el Antiguo Testamento ya se venía hablando de la iglesia. No, hermano, yo pienso que ese es el pueblo de Israel. No, aquí el Señor está hablando de un pueblo en el cual Él obraría no de forma externa, sino en el corazón del hombre. Transformaría el corazón de manera que ese pueblo le conocerían directamente, serían su pueblo, Él sería su Dios, porque se volverían a Él con todo su corazón. Es la obra interna del Espíritu Santo. Jeremías 31-33, ese ya es un pasaje más explícito, un pasaje especialista que nos habla del nuevo pacto. Vamos a leer desde el 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Hermano, pero ahí dice que el pacto es con Israel. Ya damos por partes, dijo Jack el Destripador. Vamos a ver cómo interpretaron los autores del Nuevo Testamento estos textos. Al fin y al cabo, quien nos interpreta el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. Debemos interpretar allí Israel como la nación que en este momento está en guerra con Palestina, con los árabes, por una porción de tierra, o debemos interpretar Israel como Jesús y los apóstoles interpretaron Israel. Yo me quedo con la interpretación de Jesús y los apóstoles, que la vamos a ver más adelante. Acá dice que él haría un pacto, no como el que ya había hecho. Porque ese pacto que él hizo con ellos solamente era una revelación en el desarrollo de la promesa, una revelación incompleta que apuntaba a la revelación plena que es Jesucristo, es el nuevo pacto. Por eso dice, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. La misma promesa. Esa es la promesa que nos dice Efesios 2, los pactos de la, en singular, promesa. Ezequiel 36:28, hablando del nuevo nacimiento. Ezequiel 36:28. Ezequiel 36:28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿Cuál es la promesa? Tú me serás por pueblo, y yo seré tu Dios. Ezequiel 37, versículo 26 y 27. Ezequiel 37, 26 y 27. Y haré con ellos pacto de paz. ¿Quién nos reconcilió con Dios? ¿Quién es el príncipe de paz? ¿Quién es el Dios de paz? Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Entonces los dispensacionalistas leen esto y dicen, sí, el templo va a ser reconstruido, pero están obviando algo muy importante, que él dice que el pacto es perpetuo. Y entonces el pacto aún no ha sido hecho según ellos. Y si ya fue hecho, entonces hay un espacio de tiempo de más de 2000 años. Sí, esto se va a cumplir cuando se construyan el tercer templo.
estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y más adelante vamos a ver cuál es el tabernáculo de Dios en realidad. ¿Un edificio hecho con manos de hombre? Cuando en el libro de los Hechos se nos dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Y entonces los dispensacionalistas dicen, no, sí, se va a construir el tercer templo. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Los dispensacionalistas o la palabra de Dios? Pero ahí está la promesa. Seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Zacarías 13:9. Ya hacia el final del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 13, versículo 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Y me voy a adelantar un poco, aquí está hablando de Jesús, del Mesías. Esta es una profecía mesiánica. ¿Por qué? Versículo 7, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová. Está hablando del Hijo, que es igual con el Padre. Jehová de los ejércitos hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Cuáles eran los pequeñitos? El remanente judío que entró en el nuevo pacto. Los 12 apóstoles que fueron dispersados cuando el Señor Jesús fue apresado. Jehová es mi Dios. Dice, diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Lo vamos a ver más adelante. Jesús es el verdadero Israel de Dios. Jesús es Israel. Bueno, vamos al Nuevo Testamento, segunda a los Corintios 6:16. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. Segunda a los Corintios 6:16. Aquí hablando de cómo el pueblo de Dios debe santificarse, ¿sí? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Pero a mí me habían enseñado que el templo era allá en Palestina, etcétera. Vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Sigue la promesa de Dios a lo largo de toda la Escritura. Hebreos 8:10. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, está antes de Santiago. Hebreos 8:10. Miren cómo interpreta el autor a los hebreos la profecía de Jeremías. El autor a los hebreos no está aplicando esto a la nación de Israel, al Israel étnico y racial, a la descendencia de Jacob según la carne, no. Vamos a ver. Versículo, vamos a leer desde el 7. Porque si aquel primero, es decir, el antiguo pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Es decir, bueno, si el primer pacto era tan bueno, ¿por qué Dios ordenó un nuevo pacto? ¿Por qué? Dice, porque reprendiéndolos, dice, o sea, el Señor estaba regañando. Aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano
para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que sea por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y esto lo está diciendo en el contexto del sumo sacerdote, que es Jesucristo, ministro de un nuevo y mejor pacto, hecho sobre mejores promesas. Aquí no está hablando del pueblo de Israel, aquí está hablando de los creyentes en Cristo Jesús. Pero estos oyentes o lectores de la carta a los hebreos pretendían volver al antiguo pacto, a las prácticas del antiguo pacto, a las obras de la ley. Y el autor les dice, no, hay algo mejor. Jesús es superior a Moisés. El nuevo pacto es superior al antiguo pacto. El nuevo pacto es hecho en Cristo con todos los creyentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación. A ese Israel es al que se está refiriendo el Señor. Como vamos a ver más adelante, si nos alcanza el tiempo hoy, quién es el verdadero Israel, ¿cierto? Hebreos 11:16, allí mismo en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 16. El capítulo 11 de los Hebreos es el capítulo de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y el autor nos está mostrando cómo estos hombres de fe, los héroes de la fe, vieron en el antiguo pacto, en las ceremonias, en las obras, la revelación de Jesús. Y por tal razón entendían que esta vida es temporal y pasajera, y que el antiguo pacto en el que ellos estaban no era el pacto definitivo. Y cuando ellos recibieron la promesa de heredar una tierra, ellos entendían que aparte de esta tierra había algo mucho mejor en la eternidad, y lo dice allí. Versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Cómo que no lo recibieron si entraron en Canaán? Israel entró en Canaán, recibió lo prometido, pero acá dice la palabra de Dios, no, había algo más. Esa Canaán terrenal era solamente figura de la Jerusalén celestial. Sino, no recibieron lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, oído, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. Y finalmente, Apocalipsis 21:3. Hemos hecho un viaje por toda la Escritura de forma muy rápida. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Y de qué está hablando acá? De las bodas del Cordero. Los cielos nuevos y la tierra nueva. Vi un cielo nuevo, versículo 1, y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Quién es Sión? ¿Quién es Jerusalén? ¿Quién es esa nación celestial? La iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Quién es la nación de Dios? La iglesia. Y acá dice que él vio a la nueva Jerusalén descender del cielo como una esposa ataviada para su marido. ¿Y cuál es la novia del Cordero según Efesios capítulo 5? La iglesia. Y se cumple la promesa de salvación. ¿Cuándo? En aquel día, de forma perfecta y completa. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Será la consumación del plan de salvación de Dios. Ya no habrá nada más que hacer. Allí se cumplirá la promesa de forma perfecta. Cuando Cristo venga por segunda vez por su iglesia. Sin relación con el pecado, dice la palabra de Dios. Y ya no como un cordero manso que cierra su boca para ir a la cruz. No, como el león de la tribu de Judá. Si ustedes leen el capítulo anterior, el 20 del 11 al 15, allí se ve que el juicio de Dios. Entonces vemos la promesa de salvación correr a lo largo de toda la palabra de Dios. No despedacemos la Biblia. No destruyamos la unidad de la Escritura, pensando que la palabra de Dios se interpreta con un hiperliteralismo, de manera que lo que Dios le dijo a Abraham, se lo dijo a Abraham, solo a Abraham, no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. Lo que Dios dice en sus profecías en Jeremías, en Ezequiel, se lo dijo a ellos para el pueblo de Israel. Eso no tiene nada que ver conmigo. Porque como vamos a ver, la forma de interpretar la Biblia no es de una forma hiperliteral, sino debemos interpretarla como Cristo y los apóstoles la interpretaron. Entonces acá hemos visto la unidad temática de los pactos. Entonces tenemos que dejar de ver la Biblia como un libro de citas, como que para tal cosa, tal versículo, para tal otra, tal versículo. No, la Biblia no es eso. La Biblia no es como los libros de Ockman-Dino. ¿Leyeron a Ockman-Dino? Es un autor viejo, el vendedor más grande del mundo. ¿Nunca leyeron El vendedor más grande del mundo? Yo lo leí. Superación personal. ¿Pero qué es ese libro? Historias, ejemplares de personas que se superaron, pero no hay una unidad entre las historias. Cada historia es separada completamente. Es una recopilación de historias. La Biblia no es una recopilación de historias. La Biblia tiene un único tema: Jesucristo y su plan de salvación. Entonces, cuando vamos a la Escritura, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos los lentes de Cristo. No entiendo esto, pero solo sé una cosa: este pasaje tiene que hablar de Jesucristo. Porque Él es el único tema de la Escritura. Porque Él es central. La Escritura del Antiguo Testamento hacia el futuro apunta a la cruz. Y la Escritura del Nuevo Testamento en retrospectiva mira hacia la cruz. Y en la cruz el Antiguo y el Nuevo Testamento se encuentran. Y allí tenemos completo todo el consejo de Dios. Y el punto central es la cruz de Jesús. No es Israel, no es tu historia, no son los judíos, los griegos, los romanos, no. No es la historia de Abraham, no es la historia de cómo ser mejores personas, de cómo ser prósperos aplicando principios de economía cristiana, no. Jesús
Es el tema central de toda la Escritura. Entonces, si tú no ves a Cristo en un pasaje de la Biblia, es porque has perdido el norte. Como cuando a uno le dan una dirección y uno se va, Avenida 5E Norte, y uno dice, no, pero yo solamente conozco el centro, el Alejandría y sus alrededores, eso sí, Avenida 5E, número 45B, ¿y dónde queda? Y se va uno por allá a ver si da, y cuando se da cuenta, está por allá en el Trigal, en el aeropuerto, y ¿qué pasó? Perdió el norte, perdió el rumbo. Cuando una persona lee la Biblia, lee los escritos del Antiguo Testamento y no ve a Jesucristo, es porque ha perdido el rumbo, perdió la dirección, porque toda la Escritura tiene un único tema, y lo voy a repetir hasta el cansancio, es Jesucristo. ¿Por qué? Porque las personas fallan, porque como venimos acostumbrados a, aquí habla de Israel, esta es la historia de Abraham, esta es la historia de David, esta es la historia de Moisés. Sí, son historias, pero esas historias tienen un protagonista principal y se llama Jesucristo. Su plan de salvación, cómo Cristo se reveló a Abraham, cómo se reveló a Noé, cómo se reveló a Moisés, cómo se reveló a Jacob, cómo se reveló a David, a Salomón, a los profetas. Todo desembocó en la cruz del Calvario. Vamos a dejar hasta ahí por hoy, porque no quiero entrar en el siguiente tema y dejarlo a medias. La semana que viene vamos a hablar del nuevo pacto. El nuevo pacto. Y vamos a demostrar con la Escritura que el Antiguo Testamento hablaba era de Jesús, del nuevo pacto, que Él es el protagonista, porque lo hemos dicho, ahora hay que demostrarlo. Lo vamos a ver la semana entrante. Vuelvo y repito, no quiero empezar el tema y dejarlo ahí mocho a medias. Dentro de 8 días. ¿Y qué vimos la semana pasada? El mute, el sancocho. Entonces, vamos a dejar hasta ahí por hoy, mis hermanos. Vamos a orar. Y espero que esto nos ayude. La próxima vez que vayamos a leer la Biblia, tengamos a Cristo entre ceja y ceja. Salmos, tiene que hablarme de Jesús. No dice, ahí dice el salmista, tú me libraste de mis enemigos. ¿Quién lo libró de los enemigos? El diablo, Dios. Y hay salmos mesiánicos por toda parte. El libro de Proverbios personifica la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Dice Pablo en Corintios, Él nos ha sido sabiduría de Dios, justificación. Y ahí vemos a Jesucristo en el libro de los Proverbios. Toda la Biblia habla de Jesús. Lo que tenemos que hacer es escarbar y escudriñar. Amén. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por este mensaje, gracias Señor, porque tú eres muy bueno con nosotros, no nos has dejado sin una brújula, sin un rumbo a seguir. No nos salvaste y nos tiraste en este mundo y cada quien defiéndase como pueda. Nos diste la palabra de Dios que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, que es la verdad. Y si estamos en ella, pueden venir vientos, mareas, tempestades, problemas, pero estaremos firmes porque es la roca inconmovible de Dios. Gracias Dios por habernos revelado a Jesús en tu palabra, por traernos a la comprensión de que la Biblia no es un libro más, tiene un propósito, es un libro con todo el respeto, un libro mágico, que debe ser un deleite para nosotros leer la historia de la Escritura y saber que se ha cumplido a cabalidad, que tiene un origen y tiene un destino, y que giran en torno a la persona de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien murió para rescatarnos y hacernos parte de ese pueblo del pacto. Gracias Dios, porque cuando éramos enemigos tuyos y extranjeros, ajenos a los pactos, ajenos a la vida de Dios,
Tú nos salvaste, Señor. Te alabo, bendito Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.